Nos acompaña ya en el estudio y es investigadora en ciencias médicas, la doctora Argelia Vázquez Salas. Ella es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y le agradecemos mucho que esté esta mañana en la Radio Ciudadana para hablar de estimulación temprana y desarrollo infantil. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Buenos días, bien, gracias. Gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. No, al contrario, ¿qué tema de la estimulación temprana, el desarrollo infantil? Tengo la sensación que es algo relativamente nuevo, permítame ponerlo entre comillas, relativamente nuevo esto de la estimulación temprana, como que vino, ¿qué será? En la década de los 70s, comenzar a hablar de la estimulación temprana, de la atención específica a todas las técnicas que hay para estimular a los chavitos desde el principio, ¿o estoy mal en mi idea? No, es algo, entre comillas, como bien lo mencionas, ¿no? Relativamente nuevo. Sí. ¿Y qué te parece si antes de hablar de estimulación temprana, por favor, hablamos de desarrollo infantil temprano? Por favor. Porque en realidad, la estimulación temprana es una parte de cómo podemos ayudar a que niñas y niños logren un desarrollo infantil temprano o su máximo potencial de desarrollo infantil temprano. Entonces, más bien hay que hablar primero de desarrollo y luego la siguiente partecita hablamos de estimulación temprana, que también es muy importante. Perfecto. Entonces, todas las mujeres y todas las familias, todas las personas que están en contacto con mujeres que están embarazadas, desde ahí empieza, desde el embarazo, empieza esta etapa tan importante que puede sentar las bases para lograr el máximo potencial de desarrollo, ¿no? Desde el embarazo. Entonces, desde el embarazo se tiene que ir acompañando a estas mujeres para que tengan acceso a servicios de salud, para que tengan acceso a nutrición adecuada, e incluso desde ese momento, sobre todo desde el segundo trimestre de embarazo en adelante, se pueden hacer algún tipo de actividades de estimulación temprana. Pero estimulación temprana, aquí le vamos a poner un pin. Bien. Y luego, de ahí sigue avanzando el embarazo, nacen estos niñas y estos niños, y de acuerdo a diferentes instituciones a nivel internacional e incluso a nivel nacional, se debe de dar el apoyo a estas niñas y a estos niños para que se logre el máximo potencial. En México existe el CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es a nivel nacional y a nivel estatal e incluso a nivel municipal. Sí. Y en esas diferentes órdenes se ve que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a todos sus derechos desde el embarazo, cuando las mamás están embarazadas, desde los primeros días, semanas de vida y eventualmente años hasta la primera infancia, que hay algunas diferencias en el límite superior. Hay algunos autores que dicen que es hasta los 8 años, hay algunos que dicen que es hasta los 6. En México el CIPINA lo dice hasta los 5 años, 11 meses. Y se les debe de dar un marco del cuidado sensible y cariñoso. ¿Qué es esto? Y ahí es donde va la estimulación temprana. ¿Qué es esto? Que tienen que todos los niños y niñas tienen que tener acceso a servicios de salud, tienen que tener acceso a servicios de nutrición, tienen que tener acceso a protección integral, tienen que tener acceso a apoyo al aprendizaje, y ahí va la estimulación temprana. La estimulación temprana, como tú mencionabas, es relativamente nueva, sí, pero de todas maneras ha tenido cambios muy grandes. Antes la estimulación temprana era: a este niño, le vamos a poner Juan, a este niño, yo, prestadora de servicios de salud, yo, Argelia, le voy a dar una estimulación donde yo le digo, agarra, le estoy dando un objeto y que lo agarre. Esa era la estimulación temprana antigua. Ha cambiado, y en los últimos años ahora se habla, el término en inglés se llama serve and return, que en español la traducción sería como saca y yo te regreso. Viene de una analogía del tenis, donde pues tú sacas, das el primer saque de la pelota y el otro jugador te lo regresa, ¿no? Y esto tiene que ver con toda una nueva corriente donde se identifica, y se ha identificado desde hace muchos años, pero ahora se ve más factible y tangible, que una niña y un niño son sujetos de derecho. Y entonces ellos y ellas son partícipes de todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, la estimulación temprana antes era yo te doy, yo como prestadora de servicios de salud, yo te doy, y ahora es estoy guiando, pero estoy viendo la respuesta de lo que yo doy o lo que el niño da, y yo le doy una respuesta.
y hago como esta interacción. Quise hacer ese énfasis, doctora Argelia, de relativamente nuevo, porque me parece, a la distancia, cuando uno pone una línea de tiempo, ¿no? Hace otra vez un término en inglés, pero bueno, línea de tiempo, un timeline, una línea de tiempo, dibuja una línea recta, le pone unas fechas para tratar de ubicarnos. Es increíble que esto de que la humanidad, los seres humanos, esta civilización, esta sociedad tan moderna, esté considerando a estas alturas que un niño y una niña son sujetos de derecho. Es algo que está en normativas internacionales. O sea, ahí está la historia, pero a ver, sí. ¿No le parece a usted esto? Se está trabajando, o sea, se está trabajando a nivel internacional, es algo que está comprometido desde los 80s, pero cada vez los diferentes países miembros de las Naciones Unidas han ido trabajando a diferentes ritmos, en particular en México, por ejemplo, se cuenta con el CIPINA. El CIPINA es un sistema que trabaja para que todas las niñas y todos los niños, e incluso los adolescentes, tengan acceso a sus derechos. Bien. Es relativamente nuevo, es de ¿qué será? De 2 sexenios para acá. Así es. Entre comillas, es nuevo. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que se tienen que trabajar y por supuesto que hay mucho que se ha trabajado. Dentro de toda esta normatividad, o sea, el CIPINA es como este ente grande que atraviesa todas las diferentes secretarías. Hay una Secretaría Ejecutiva Nacional y sobre esa Secretaría Ejecutiva invitan a diferentes actores a nivel nacional y luego lo vamos bajando a estados y a municipios y así. Entonces, por ejemplo, están representantes del IMSS, representantes del ISSSTE, representantes de la Secretaría de Salud, de Educación Pública, de Bienestar, de todas las agencias que involucran la proveeduría de servicios para que todos niños y niñas tengan acceso a todos sus derechos que están dentro de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que el acrónimo es ENAPI, que de hecho se está reescribiendo, y también hay actores de la sociedad civil, participantes de la academia, representantes del instituto participan o participamos en diferentes reuniones en la ENAPI no nada más en la ENAPI, en la Comisión de Primera Infancia del CIPINA, para ver cómo podemos trabajar por el bien común de todas las niñas y todos los niños. Eso es como lo grande, ¿no? Y luego a nivel individual, cada una de las instituciones está trabajando para lograr proveer los servicios. Algo que se está haciendo ahora es, y que hace falta difusión, y siempre ese es como el problema, ¿no? Se está actualizando los manuales de estimulación temprana. En México existen dentro de la Secretaría de Salud diferentes centros a nivel nacional, ¿no? Entonces está el Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia, que nos encanta decirles a todos por los acrónimos. Se llama el CENSIA. El CENSIA, que también es parte de las agencias o secretarías o centros que participan en el CIPINA, está encargado de toda la parte de salud de primera infancia, y entonces dijeron, tenemos que reconocer que los manuales de estimulación se tienen que actualizar, ¿no? No deben de ser a un rango de edad limitado, que será algo que ya se contaban con los manuales de estimulación, pero era solamente de 0 meses a 3 años. Y en realidad, pues estamos hablando que la primera infancia es un rango más amplio, ¿no? Entonces, reconociendo esta necesidad, buscaron a UNICEF, que es una agencia internacional, la sede de México, y sumamos esfuerzos con personas del Instituto Nacional de Salud Pública que estamos colaborando para poder desarrollar los nuevos manuales que incluyan actividades de estimulación, reconociendo a las niñas y a los niños como sujetos de derecho y esta libertad de la interacción, de este término que te comentaba de Serve and Return, desde el segundo trimestre del embarazo hasta los 5 años y 11 meses. Está en proceso de elaboración ese manual. Esperamos terminar el borrador a principios del año que entra. Tiene que pasar por procesos de validación, entre comillas, en el sentido de que un grupo de expertos vea si son las actividades adecuadas, además de lo que ya estamos trabajando como en corto.
un grupo de expertos en comunicación, que ahí es donde creo que tenemos muchísima área de oportunidad, vea si realmente lo que queremos comunicar se está comunicando de la mejor manera, y luego viene el trabajo más grande, que es difundirlo a todos, ¿no? Sí, yo quisiera hacer énfasis en esta parte, aprovechando su presencia, entendiendo que, claro, a veces hay la idea de que cuando alguien viene a una entrevista y aborda un tema, debe traer como todas las soluciones, y no es así, menos en estos casos, ¿no? Menos en estos casos tan complejos, tan nuevos. Yo lo que observo efectivamente es esta complejidad, no solamente para el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el desarrollo infantil, sino en casi todos los aspectos de nuestra vida, en la que hay normatividad, hay reglas, hay leyes, hay reglamentos, hay manuales, hay instancias, ¿no? Que hacen trabajo de modernización, de aplicación, de revisión, de diagnóstico, etcétera. Está la realidad. Sí. ¿Verdad? La durísima realidad, la que nos golpea todos los días, o a la que nos enfrentamos y con la que convivimos todos los días. Porque la realidad, digamos, de lo que está pasando en las comunidades, en las calles, en las ciudades, en las zonas urbanas, en las semiurbanas, en las rurales, en el campo, a veces no parecen estar tan conectadas con lo que están en los manuales y en investigación. Me parece que ese es el gran reto, ¿no? De encontrar cómo conectarlas, o saber si están bien conectadas, si es un tema de difusión, si es un tema de aplicación, lo que genera la investigación, lo que se plasma en una ley, en un reglamento, en una política, y lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo que pasa finalmente en el día a día. ¿Cómo lo percibe usted? Es una situación compleja. Con diferentes análisis que hemos hecho a nivel nacional, no es específicamente de desarrollo infantil temprano, sino que la encuesta nacional de salud y nutrición es gigante y habla sobre la situación de salud y nutrición de todo el país, y en particular una sección de desarrollo infantil temprano. Hemos visto que para la primera infancia México es un país muy diverso, ¿no? Es muy grande. Para empezar. Y hay realidades muy diferentes, que es sobre lo que tú me preguntabas. Sí. Sí, hay niños y niñas que viven en cierta región del país que sus condiciones son mejores que otros niños y niñas que viven en en Z región del país. Un niño de Monterrey a un niño de Tuxtla Gutiérrez o de Chiapas. Ajá, es como Chiapas, tan grande como son es el los estado. polos, Son diferentes. Sí. Sus realidades son diferentes. Estos tipos de apoyo que comentábamos en la primera sección, de el marco del cuidado sensible y cariñoso, que tengan acceso a salud, que tengan uso de servicios de salud, que tengan una adecuada nutrición, que tengan apoyo al aprendizaje, son diferentes. Evidentemente, toda esta información sirve para acercarla a los tomadores de decisiones, en este caso como la gente, el CIPINA, a nivel nacional, que no son solamente ellos, sino son todos estos múltiples actores que comentaba, quienes pueden llegar a tomar decisiones y poder orientar la política pública e identificar las diferentes realidades, porque al final la política pública debe tener esta permisividad de poder identificar que México es muy grande y es muy diverso, y lo que funciona específicamente en un lugar puede ser que en otro lugar pueda tener una variación, ¿no? Entonces, esto es mucho de lo que se ha hecho el trabajo interinstitucional entre el equipo, los diversos equipos del instituto, con el CIPINA, la Secretaría Ejecutiva en general, tratando de plantear pues esta diversidad de realidades para que, por ejemplo, estrategias nacionales como la Estrategia Nacional de Primera Infancia, la ENAPI, considere estas realidades. Y ellos identifican, ellas y ellos en el CIPINA, identifican que pues existen estas diferentes realidades. Tenemos niños en áreas urbanas que pueden vivir X característica que en otra área urbana no necesariamente son las mismas. Pero esto es lo que hace que el CIPINA, en colaboración con sus diferentes actores, tomen en cuenta esto. Y, por ejemplo, ahorita la ENAPI se está reescribiendo.
está en proceso de revisión para considerar todas estas situaciones que se han identificado gracias al trabajo de diferentes actores, en particular el trabajo que se ha hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública, con esta encuesta tan grande que es la ENSANUD, que ha dado información de toda la situación de salud y nutrición de toda la población mexicana, pero en particular para primera infancia, que esto es lo que nosotros tomamos y vamos y lo llevamos a los tomadores de decisiones para plantearles la situación. ¿Cuántas infancias hay? ¿Primera infancia? ¿Segunda infancia? No, es diferente. Depende de los autores. Mire. Sí, depende de los autores. O sea, si te vas al área clínica, porque al final, digo, soy médica, los médicos o médicas que puedan estar escuchando te van a decir, están los neonatos, están los lactantes pequeños, están los lactantes mayores, están los preescolares, están los escolares y los adolescentes. Esa es como el área clínica, médica, ¿no? Pero en realidad, o sea, esta parte de la primera infancia es del nacimiento a 5 años, 11 meses, así lo define la ENAPI. Hay, como te comentaba, hay otros autores que lo definen hasta 8 años. Por ejemplo, UNICEF lo dice hasta los 8 años. Y luego está la etapa escolar, que es de 6 u 8 años, hasta antes de empezar la adolescencia. Digamos, hasta la primaria. Terminar 10, 11, 12 años, sí. Sí, por ahí más o menos. O sea, en el tránsito entre la primaria y la secundaria, más o menos, ¿no? Y y aparte, lo importante de la primera infancia es que la primera infancia, sienta las bases para lo que puede pasar en el futuro de esta niña y de este niño a nivel individual y además para toda la sociedad. La familia y toda la sociedad en general. Si esta niña y este niño logra su máximo potencial, todo lo demás en esta etapa puede irse dando de manera más sencilla. No significa que no va a costar trabajo, pero de manera más sencilla. Tienes los cimientos de tu casa bien fundamentados. Entonces vas adquiriendo habilidades más complejas poco a poco, pero sobre un piso firme, sobre algo bien establecido. Una buena base. Una buena base. A diferencia de que a lo mejor te quedó un poquito inclinado, te quedó desnivelado, que eso puede ir complicando. Entonces, tenemos que asegurar que todas las niñas y todos los niños logren su máximo potencial con el acceso a todos sus derechos. Identificar que un niño y una niña es sujeto de derecho es algo que nos tomó tiempo. Ya estaba regulado a nivel internacional, ya está regulado a nivel nacional, es algo que está en la Ley General de Niñas y Adolescentes, es algo que está monitoreando el CIPINA y que existe desde hace 2 sexenios. Hay que continuar trabajando. Sí, hay que continuar trabajando y de verdad que hay mucho trabajo, mucha tarea en la difusión. Le voy a contar algo a usted y al público rápidamente. Hace unos 25 años nos invitaron, trabajaba yo para otro medio de comunicación, trabajaba para una televisora, para Televisa, aquí en Morelos, y nos invitaron a una conferencia justamente al Instituto Nacional de Salud Pública. Vino, se me va el nombre, estoy tratando de recordarlo, pero no lo logro ubicar. En ese momento pues nos lo presentaron, no sé si está activo incluso o no el investigador, a ver si me acuerdo el nombre. Recuerdo así vagamente que se apellidaba Lechuga, pero fue presentado pues como en ese momento como pues un hombre, una eminencia en este tema, había trabajado en organismos internacionales, pero se me quedaron algunas cosas que nos dijo en ese momento y nos los dijo así. Esto que les voy a decir rompe un poco con la idea que tenemos de cómo vamos educando a nuestros hijos y a qué atención le vamos poniendo, ¿no? Sobre todo por cómo venimos de este México, nos decía, que viene de las comunidades rurales, ¿no? En los 60, 70, los padres salieron de las comunidades rurales, empujados a las ciudades para que pudieran estudiar, para que pudieran trabajar, se quedaron en las ciudades, pero acarrearon este sistema, esta forma en la que nos educaban, ¿no? O en que ellos fueron educados. Entonces, nos decía, una cosa que tendremos que tener muy claro es que si tú quieres que tu hijo o tu hija, cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, sean conscientes, sepan razonar, sepan pensar, tengan claros sus valores, se los tienes que enseñar entre el primero y el tercer año de su vida. Cuarto, muy tarde, nos dijo. Lo que no hagas ahí, no lo vas a hacer después. Va a ser muy difícil. Lo puedes hacer, va a ser muy difícil. Y nos decía hace 25 años,
La tendencia es que queremos enderezar, válgase el término, si hay un problema, a nuestros hijos cuando son adolescentes, que es el peor momento para hacerlo. Es el más complejo, es el más difícil. No lo digo en otras palabras y con otra explicación, lo estoy tratando de resumir. Hace 25 años recibimos esta información. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene? La parte de la primera infancia es fundamental y sigue siendo fundamental. O sea, eso es cierto. Eso es cierto, es muy, muy cierto. Y esto tiene que ver con cuestiones clínicas. Es el momento en el que las conexiones neuronales, las células en nuestro cerebro, Ajá. se forman durante el embarazo, evidentemente, pero Sí. se continúan formando y tienen una unión muy, muy fuerte y se están formando esta conexión de esta neurona con esta neurona durante los primeros 2 años. La sinapsis, que es la unión de esta con esta, son fuertemente replicadas y van creciendo y siguen creciendo durante los primeros 2 años de vida. Entonces es fundamental que durante estos 2 años primeros de vida tengamos un cuidado sensible y cariñoso de estos niños, por supuesto. ¿Qué significa un cuidado sensible y cariñoso qué, doctora? Tener acceso a salud, Bien. ir a los centros de salud para que el personal de salud tenga estas consultas del niño sano, Ujú. donde se hace una valoración clínica de esa niña, de ese niño, se monitorea peso, talla, vacunas, alguna enfermedad, se dan recomendaciones de qué es lo que podrían ir haciendo en casa, por ejemplo, la importancia de la lectura en casa, la importancia de la conexión entre una persona adulta y un niño y una niña, porque bueno, también existe la creencia de que la mamá es la persona referente y los demás no importan, es Así la es. mamá y el niño y la niña, no, es una responsabilidad de la familia. Todas las personas que vivimos con niñas y con niños tenemos contacto con cada uno de ellos y nuestra responsabilidad es tener un contacto afectivo, Ujú. sensible y cariñoso. Además, una nutrición adecuada. Ujú. Los niños y las niñas que tengan un peso adecuado para su edad y de acuerdo a, para su edad, tener bienestar, protección al bienestar, no utilizar métodos de disciplina violenta. Estos métodos están muy arraigados y son como tácitamente es la forma en la como se educa. Si a mí me educaron así, si a mi mamá le educaron así y todos estamos bien, Ujú. entonces como por qué lo tendríamos que cambiar, mientras que existe evidencia que sí hay consecuencias. Y esto es pegarle al niño, hablarle a la niña o a la niña con palabras altisonantes, con groserías, golpearle, no nada más levantarle la voz y gritarle, sino también tomarlo fuertemente y sujetarlo y sangolotearlo. O sea, esas son formas de agresiones. Ujú. Existen algunas otras formas de disciplina que no son violentas, que pueden ser un poco, de acuerdo al contexto, un poco más difíciles de aplicar, porque lo habitual es los que te mencioné previamente, ¿no? Pues le jalas la oreja al niño, le gritas, lo maltratas, etcétera, etcétera. Cuando en realidad sí hay una consecuencia. O sea, un niño que sufre este tipo de métodos de disciplina violentos, Ujú. se ve que su desarrollo infantil temprano se ve afectado y A tiene ver. un detrimento. ¿Qué tema que, Sí. al que le acabo de entrar, doctora? Porque fíjese, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos a desarrollarlo, ¿le parece? Ujú. Hoy creo que está claro que hay una constante discusión sobre el tema. Por ejemplo, algunas personas mayores, más o menos de los que andamos ya en el quinto piso de los 50, 60, 70 años, dicen, lo que está pasando hoy con los jóvenes está pasando porque se permitió que hubiera un cambio en la educación. Porque antes, en la escuela, el maestro tenía permitido jalarle las orejas, jalarle la patilla o pegarle un reglazo al niño o a la niña. Ahí está, o sea, la discusión. Que no se portaba bien o que estaba muy ruidoso o que no ponía atención. Y eso generó, dicen algunos, una disciplina de respeto para empezar al profesor y a la profesora, de orden en la clase, y ahí está la generación que salió adelante y que sabe leer y tiene conocimiento. Y está. Ujú. En contraparte, enfrente pues, esta nueva generación que dice, no, pues es una barbarie.
Eso no, qué bueno que cambió, eso no podía seguir así, eso está mal. Y en la casa, el chanclazo famoso, ¿no? Que hasta memes hay por todos lados, ¿no? De la mamá que tiene puntería con la chancla todavía y que qué bueno que había corrección con esos métodos. Y la práctica, que era, eres un tonto, tú no sabes, te lo estoy diciendo, pero eres tal, etcétera, los adjetivos finalmente a los niños, que hoy entiendo el proceso es ir cambiando eso. Debería, sí. ¿Qué piensa? Que le escucho, está muy interesante el planteamiento, ¿no? La evidencia científica dice que niños y niñas que sufren disciplina violenta y cualquier agresión, cualquier tipo de violencia, porque la violencia es inmensa, ¿no? Tiene un impacto en el desarrollo infantil temprano, en primera infancia. Si nos vamos a otras edades, a los niños escolares, por supuesto que tiene también un detrimento en su salud física y en su salud mental. Bien. Entonces, son efectos a corto y a largo plazo. Pueden tener, estos niños durante la primera infancia pudieron haber sido expuestos a métodos de disciplina violenta y en este momento va a tener un impacto, por ejemplo, vas a ver retraimiento del niño, que eso puede desencadenar en que quizá no tenga ciertas interacciones y dar este saque y regreso con otras personas se vean mermadas y eso va a afectar cierto ámbito de su desarrollo, por ejemplo, socioemocional. Bien. Y eso puede ir afectando porque el niño vive en una familia, que vive en una sociedad, que vive en un entorno, que vive en un ambiente y tiene diferentes dominios del desarrollo y todos están estimulando de manera simultánea. Entonces tienes este niño o esta niña que tiene su parte de aprendizaje, que tiene su parte de salud, que tiene su parte socioemocional. Y si una de estas se ve afectada, las otras se pueden ver afectadas. Entonces, en el corto plazo. Si ya de aquí este niño o esta niña constantemente está siendo expuesto a métodos de disciplina violenta o cualquier otro tipo de violencia, eso puede ir mermando y entonces tu base, que si ya estaba desnivelada, se puede ir desnivelando un poquito más. Y el desarrollo de habilidades más complejas, por ejemplo, ya cuando está en la escuela, puede verse afectado y a lo mejor algo tan sencillo como sumar ya no lo puede hacer en el tiempo esperado y va teniendo un detrimento y eso puede afectar el potencial que pudo haber logrado en la vida adulta ese niño o esa niña. Tiene impactos a largo plazo, muy severos. Entonces, sí es algo que está bastante interiorizado en la sociedad y de todas maneras viene ya como de contrapeso de que se sabe que no se debería de utilizar. Hay otras generaciones más jóvenes que identifican que no se debería hacer y aunque identifican que no se debería hacer, conscientemente se sabe que no se debería de hacer, lo siguen utilizando. Claro. Entonces, porque está bastante interiorizado. Interiorizado quiere decir que lo traemos pues muy arraigado. Muy arraigado. ¿No? Muy arraigado. Finalmente sí. esta idea de darle una nalgada a un niño para una corrección. Está haciendo un berrinche, dale unas buenas nalgadas y con eso se va a poner en paz. Y no es la manera. Y la otra opción, que es los métodos, porque todo niño, toda niña necesita orientación, mediante métodos de disciplina, por supuesto, pero existe la contraparte, que son los no violentos. Y es en el mismo reconocimiento de que todos los integrantes de la familia, no nada más la mamá, porque la crianza debe de ser compartida, reconozcan que este niño y esta niña es sujeto de derecho. Entonces, se le debe de explicar a sus diferentes niveles, a las diferentes edades, lo que hizo, si estuvo bien o estuvo mal. ¿Por qué estuvo mal? Los niños y las niñas en sus diferentes edades entienden perfectamente qué es lo que está pasando. Sí lo entienden. Por supuesto que entienden. Entonces es hablar y decir, ok, esto no estuvo bien, por esto vamos a hacer esta otra cosa. Se debe de reorientar la atención. Esa es una opción. Otra opción es explicar por qué no estuvo bien y dar un camino de qué es lo que pudiera haber estado bien y que el niño dijera o decidiera qué es lo que se puede hacer a diferentes edades. Y esto se tiene que ir adaptando de acuerdo a cada niña y cada niña. Es considerando esta interacción otra vez. ¿Qué es lo que el niño necesita y qué es lo que cada una de las personas referentes le puede dar a esa niña o a ese niño? Fíjese, doctora, y aquí yo voy a otra parte que he cuestionado siempre. Cuestionado, es decir, lo he preguntado. Y lo he planteado como una pregunta. Preguntaba, por ejemplo,
ahora que se lanzó este programa federal para mejorar la alimentación de los niños en las escuelas, preguntaba yo si el programa iba dirigido a los niños o más bien tendría que ir dirigido a los padres, porque somos quienes preparamos en todo caso los alimentos, ¿no? La comida. Y en este caso también me pregunto qué tanto estas políticas y estos conceptos están siendo entregados a la población adulta, porque finalmente pues somos los que tenemos que aplicar o cambiar el paradigma, cambiar la forma en la que quizá yo fui educado todavía pues con un chanclazo, ¿no? Con un cinturonazo, con un jalón de cabellos para corregir algo. Y yo necesito herramientas, elementos que probablemente no tengo para cambiar eso en la educación de mis hijos, sí, ¿verdad? Pero no tengo la información, no tengo todavía las herramientas, la forma. Sí identifican digamos, este problema, esta falta de... Es un área de oportunidad, ¿no? Ah. Es difusión de la información a todas las personas que deberían de tenerlo. Hay diferentes como aristas. Tenemos que mejorar, por supuesto. Una es hacer difusión, lo que estamos haciendo ahorita. Ahora es mismo, una manera de difusión. Hablarlo, claro. Hablarlo, platicarlo, y por supuesto que invitar a todas las personas que nos estén escuchando si tienen dudas, que las hagan. Sí, yo quisiera saber, perdóname que la interrumpa, yo quisiera saber si ahora alguien nos podría comentar cómo corrige a sus hijos. Sí, sí sin ánimo de hacer juicio, simplemente para tener un panorama, ¿no? Si sigue aplicando todavía, digamos, la política del zape o del chanclazo, o ya están en la otra ruta o no saben cómo hacerlo. Puede ser también, ¿no? El 54% de las niñas y de los niños en México todavía son disciplinados de esta manera. Ah, 54%. 54%. ¿La mitad? ¿Más de la mitad? Sí. O sea, está ahí todavía. Sí, todavía está. Entonces, por eso te decía, está bastante interiorizado, se sigue usando. Y eso lo sabemos por datos del ENSANU también, es parte de la información que se levanta. Por supuesto que esto es muy importante, o sea, el acercarnos y el salir del instituto para hacer este tipo de actividades es una buena manera de hacer difusión, no es la única. Otra es el reconocimiento de que en realidad la información quizá no llega en el tiempo y forma a los papás o a las mamás, a las familias, como tú lo comentas, y tratar de identificar cuál es la mejor manera. Por eso, por ejemplo, otra de las actividades que se están haciendo dentro del instituto, hay una columna en la jornada de Morelos, todos los lunes, que a todas las personas que nos están escuchando les invito a leerla, donde diferentes personas del instituto escribimos sobre diferentes temas. Algunos de estos son de primera infancia, pero otros son de temas diversos de salud y de nutrición a nivel nacional. Y la otra es también reconocer que algo hace falta para hacer este conocimiento cercano a todas las personas. Cada vez hay mayor reconocimiento en que la primera infancia es importante, tanto los papás como las mamás y las familias te lo dicen, quizá no con la terminología adecuada, porque pues no son investigadoras o investigadores o clínicos o personal de salud, pero sí lo identifican. ¿Que nos hace falta hacer mayor difusión? Por supuesto. Por supuesto que nos hace falta y es parte de lo que estamos intentando. Por eso, regresando al manual de estimulación, te hablaba de que va a haber una parte donde vamos a trabajar con un grupo de expertos en comunicación. Bien. Para que nos digan si en realidad lo que queremos comunicar lo estamos comunicando de la mejor manera. Porque estos manuales, por ejemplo, incluso un grupo del instituto está trabajando en la ilustración, ¿no? Muchas veces la ilustración dice completamente lo que quieres presentar, pero otras veces no, y tú, como ya lo estás trabajando constantemente, ya no lo ves. Y cuando se lo presentas a un grupo externo, sobre todo expertos en comunicación, te pueden identificar y puedes realmente este producto sacarlo con la utilidad que se quería desde un inicio, ¿no? Sí. Y que se pueda tener acceso a todas las personas. Una vez que se cuente con este manual, pues idealmente se va a difundir. Aquí lo interesante de este manual de estimulación temprana es que no es un solo manual, son dos. Uno, que es para prestadores de servicios de salud en el centro. El área médica, digamos. El área médica y paramédica. Bien. No hay que olvidar a las enfermeras. Sí, claro. Por favor. Sí, Enfermeras, claro. trabajadoras sociales, y también y el área médica, ¿no? Y por el otro lado está otro manual
que es el de continuidad en el hogar para familias. Entonces, bueno. aquí lo interesante fue darle el giro a familias, porque en un principio era para las mamás y yo no. La responsabilidad de la crianza es compartida. Todas las personas que forman parte del hogar deben de estar involucrados en sus diferentes medidas y habilidades en la crianza de ese niño o de esa niña. Y entonces se tiene un manual se está desarrollando también un manual de continuidad para las familias. Va bien, lo hicimos como cuento. Todavía falta que lo revisen algunos expertos en ciencias del comportamiento para ver si realmente lo que queremos comunicar se está comunicando de la manera apropiada. Y justo es transmitir esta idea de qué es la primera infancia, por qué es importante. Y un dato muy económico, pero que es bastante bueno y nos centra en la importancia de la primera infancia, es un dato que dio un premio Nobel de la Paz, Nobel de Economía, que es el doctor Heckman, que dice que la inversión de $1 en la primera infancia tiene un retorno de 8 veces más, $8 por cada dólar. Entonces no significa que en otras etapas no tengamos que hacer inversiones, en otras etapas de la vida, por supuesto. Simplemente el retorno es mayor en la primera infancia, porque es en el momento en el que nos estamos desarrollando a tal velocidad que es más fácil hacer una modificación en la dirección adecuada que cuando ya estamos más grandes. Ya. Entonces, por eso es súper importante. Y lo que me preguntabas de las infancias, decía, ¿hay primera infancia, segunda infancia? No. No. Es retomando, ahora viene como una nueva corriente donde hablamos de los primeros 1000 días y los siguientes 1000 días. Porque siempre nos centrábamos en los primeros 1000 días y quizá algunos de ustedes pudieron haber escuchado los programas nacionales de atención médica de los primeros 1000 días, que es el embarazo y los primeros 2 años de vida. Son importantes, por supuesto, pero también los siguientes 1000 días, que son de los 3, 4 y 5 años. Porque ahí, si bien ya no el crecimiento neuronal es tan acelerado, todavía hay una ventana de oportunidad que en su conjunto, desde el embarazo hasta los 5 años, es única e irrepetible. No se vuelve a presentar en ninguna etapa de la vida. Sí. Es ese momento en el que físicamente, emocionalmente, de salud, desarrollas habilidades cada vez más complejas. Y es súper importante. Para cerrar este tema del desarrollo infantil y de hacer énfasis en la importancia de esta primera infancia, de estos primeros años, claves para que el desarrollo de un niño y de una niña sea pues lo mejor posible, lo más integral posible. Y quiero hacer énfasis en algo que se ha dicho, el contacto uno a uno, pero no el contacto celular-niño. No, es humano. Vaya tema ¿no? Sí. Qué reto también, ¿no? Sí. Porque está pasando. Sí está pasando. El uso de pantallas es constante e inicia a edades muy tempranas. Muy tempranas, sí. La evidencia muestra que esto puede tener un impacto en el desarrollo infantil temprano, por supuesto. No tenemos datos medidos en México, pero es una de las tareas pendientes que por supuesto que deberíamos de contemplar. Ahorita que escuchaba sobre la parte de la contingencia por las condiciones ambientales, es importante resaltar que las niñas y los niños, o sea, todas las personas se vieron afectadas, pero en particular las niñas y los niños en primera infancia. Sí. El impacto de estar expuestos a este tipo de eventos meteorológicos que cada vez son más frecuentes. Así es. Se ha visto que sí puede afectar su desarrollo infantil temprano porque cambia toda la rutina, cambia el acceso a alimentación, como bien lo comentabas, el acceso a un ambiente estable, constante, porque el ambiente de estrés en su familia, pues, ha aumentado por la situación que están viviendo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tienen un impacto en el desarrollo infantil temprano. Hay maneras de estar al pendiente de este niño, de esta niña, que puede ser que este impacto sea menor, por supuesto, que es esta interacción entre cada uno de los papás, entre cada una de las personas que forman parte de la familia con este niño, con esta niña, hablarle de lo que está pasando y cómo está pasando de acuerdo a la edad de cada una de ellas. Cantar es una de las cosas que no nos cuesta dinero, podemos cantar con ellas y con ellos. Ahorita que hablabas de estimulación, dije, bueno, cosas prácticas, claves para cerrar. Sí.
Contarles cuentos a los niños y a las niñas, permitirles no nada más contarles un cuento, sino plantearles un escenario y que ellas y ellos puedan irnos dando como sugerencias de qué es lo que puede estar pasando. O sea, hoy es un día soleado. Sí, porque hay sol. Y el niño te puede ir dando pautas para ir orientando, y es dar y recibir de las niñas o de los niños. Hablar con ellos, dejarlos que toquen, que jueguen. El juego es lo más importante. El juego en la primera infancia es lo que les permite ir desarrollando sus habilidades poco a poco. De repente nosotros queremos llegar como adultos y decir, ¿se juega así? Sí. Las reglas son 1, 2 y 3. Y eso no es el juego que les permite a los niños desarrollar habilidades. Eso limita su imaginación, limita su campo de acción. Si los dejamos imaginar, hacer dentro de un ambiente en el que puedan moverse libremente y estén seguros, eso les permite desarrollar bastante habilidades. Platicar con ellos es lo mejor. Es lo mejor, sí, absolutamente. El universo de un niño, de un chavito, es impresionante, ¿no? Todas las cosas que pasan. Y es platicar con ellos desde que la mujer está embarazada, o sea, porque el niño o el feto escucha la voz de la mamá y la identifica y la va reconociendo, y eso es parte de lo que forma el lenguaje. Y del papá. Y del papá. Y del abuelo. Todo. Y de todo lo que es alrededor. Todo. Y eso es desde antes. O sea, y hablar con ellos no es que el niño te vaya a contestar a los 2 meses, no. Pero es una interacción, va a generar sonidos, y esa es su forma de comunicación. Claro. Bueno, pues cuántas oportunidades. Dejémoslo con. Sí. Me hizo recordar mis tiempos de trabajo en un área en la que efectivamente no se hablaba de problemas, sino de oportunidades, de cosas que se pueden aprovechar y se pueden lograr muchas cosas. Y bueno, pues sí, dejar abierta la invitación, doctora, la puerta para hablar de este tema tan importante. Es fundamental porque sí, me parece que cada vez que viene el 30 de abril o vienen estas fechas que nos hacen recordar los derechos internacionales, bueno, todo lo que ha significado el escenario de los derechos de los niños en el mundo, el derecho a las infancias, etcétera, se queda ahí como una fecha conmemorativa. ¿Verdad? Conmemorativa, hablamos, reflexionamos y vámonos a lo que sigue. Y necesitamos seguir dedicando tiempo en la radio, en los medios, a la concientización, a poner los acentos donde se necesitan, sobre todo con la población adulta, con quien hoy tiene a cargo un niño o una niña, o viene en camino. Todas las cosas que pueden cambiar, las cosas que pueden ajustar en el entorno de ese ser hermoso que va a llegar desde ya. Sí. ¿No? Desde qué estamos escuchando, qué música escuchamos, qué interacción tenemos con las personas que van a recibir ese niño. Desde ahí se va formando pues un vínculo de enseñanza, un ambiente de enseñanza, ¿no? Aprendizaje, sí. De habilidades, de habilidades, porque aprendizaje ya es más escolarizado, ya, ¿no? Bien. Podría ser. Entonces, de habilidades para que el niño o la niña, poco a poco, vaya desarrollando diversas habilidades. Muy bien. Bueno, pues de entrada y por lo pronto le apreciamos mucho su presencia esta mañana. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por esta conversación, por esta plática. Doctora Argelia Vázquez Salas, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y nos vemos en la próxima. Sí.